Bueno, en el ciclo Letras Originarias, organizado por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional, estamos con un invitado muy especial, con Alberto Mar, escritor, historiador, investigador, quien ha publicado recientemente ¿Quién mató a Alejandro Córdoba? Vamos a ampliar y a meternos en este gran libro, gran trabajo y a charlar y a conversar acerca de este trabajo de investigación de un escritor y de sus libros, sus publicaciones. Buenos días, Alberto. Buenos días, Karina. Bueno, contame, ¿desde cuándo comenzaste con la escritura? Bueno, la escritura es un pasatiempo, un hobby, es algo que siempre me gustó. Tengo algunos libros escritos todavía inéditos. Mi lanzamiento al mercado fue a partir de un hecho bastante casual, que yo le presento un día a Víctor Hugo en un sobre, lo dejo en la entrada al estudio de C5N, un trabajo que había hecho sobre los medios de comunicación y bueno, ahí empezamos a conversar, a tener una relación y terminó en un libro, La batalla cultural, que lo que buscó fue poner en evidencia el manejo de los medios de comunicación social, cómo trabajan con los poderes de un país y logran influir en la opinión pública, ¿no? Pero a mí siempre lo que me gustó, me apasionó es la historia y sobre todo la historia argentina. Y bueno, luego me interesé en escribir un libro que tuviera que ver con esto que hoy es ¿Quién mató a Alejandro Córdoba? Claro, y además eso te llevó por un camino también personal, de tu propia historia, tu propia raíz, además de estar en un país muy rico, ¿no? en episodios históricos, pero también tu vida, tu familia, tus ancestros tienen mucho que ver y tuvieron mucho que ver, y ahí uniste todo en este libro, me parece. Sí, es bueno lo que decís porque yo creo que la historia no es la historia simplemente la que nos enseñan en la escuela, ¿no? La historia de San Martín, de Belgrano, también la historia de nuestros antepasados. Ellos fueron parte de la historia del país y de alguna manera lo evidencio en el libro, resaltando cómo algunos antepasados míos fueron parte de esta historia del país, ¿no? Claro, y la capacidad también de poder contar sobre hechos históricos, te metes con los malones, pero empiezas de mucho antes también, y de tener una mirada comprensiva hacia el pasado. Contanos desde dónde arranca el libro, y primero, bueno, por el título. Bien. Alejandro Córdoba es un antepasado mío, creo que séptima, octava generación. Él fue muerto en Navarro en 1825 en un malón y descubrí también que su hija, Hipólita, nació después de la muerte de él y este hecho me llenó de compasión, ¿no? Y traté de imaginar toda esa escena, ¿no? La hija naciendo sin poder conocer al padre que había muerto en un malón, la esposa quedó viuda y dije, bueno, ¿por qué esta convivencia tan conflictiva, ¿no? Eso me hizo sumergir en la historia y tratar de entender esta convivencia y buscar ese punto cero, ¿no? ¿Por qué empezó todo esto? Y bueno, la historia me llevó hasta la misma llegada de Pedro de Mendoza, donde se produce el primer enfrentamiento, y a partir de ahí empecé a entretejer la historia para adelante y ver cómo los hechos violentos se sucedían, ¿no? Y iban terminando en batallas, en muertes y en una convivencia que en mi planteo podría haber sido de otra manera, un poquito más pacífica, ¿no? Claro. ¿Dónde comenzaste esta investigación? ¿Dónde encontraste esos escritos, esos archivos sobre tus antepasados? Bueno, hay un sitio, Family Search se llama, ahí hay mucha documentación, muchos registros parroquiales, históricos. Ahí básicamente me informé de los hechos de mis antepasados
Y después, bueno, rastreando en internet, buscando en sitios. ¿Pudiste viajar a los lugares donde vivieron? Sí, viajé varias veces a Navarro, me tomé fotos donde podría haber sido la muerte de Alejandro Córdoba, sí, viajé también a Lobos, estuve un poco, hasta estuve también en Bariloche en un pull-off de un grupo mapuche, me acuerdo, me tomé ahí unas fotos en la entrada, sí. Uh-huh. ¿Y qué te pasó cuando estuviste en ese lugar, donde supuestamente, donde pudo haber sido esa batalla, ese lugar, pisar esa tierra, el interior de nuestra provincia, de nuestro país, y saber que sucedieron todas estas cosas y que de alguna manera sos parte en el tiempo, pero sos parte? ¿Qué sentiste ahí en ese momento? Sí, bueno, es una sensación extraña, ¿no? Hay un poco de esto de unir el pasado con el presente. Inevitablemente me viene a la mente la vida de ellos, es como un viaje al pasado, ¿no? Tratar de verlos caminar por ahí, yendo a caballo, en fin, imaginando sus vidas, ¿no? Es una sensación muy linda, fuerte, claro, sí. Es fuerte. Vos hablabas hace un ratito de la historia que nos cuentan y la historia que pasó, esa diferencia. Vos tuviste una educación como todos, con los libros que había, los profesores que contaban una versión de la historia. ¿Y cuándo cambia eso? ¿Cuándo surge con este libro eso de poder tener otra mirada y otras cosas que ocurrieron, de poder informarte sobre acontecimientos? Sí, yo siempre fui de la idea que en realidad la historia siempre es escrita para la conveniencia, ¿no? Por lo que siempre imaginé que podía haber otras conveniencias, ¿no? De historias quizás no escritas, no narradas. Siempre los triunfadores se llevan como botín más importante de su victoria el derecho a escribir qué fue lo que pasó. Entonces el desafío para mí fue buscar qué hubieran contado o qué contaron y se escondió de aquellos que no pudieron contar la historia, ¿no? Y así fue encontrando hechos realmente muy llamativos, muy interesantes. Y te encontraste con personajes también nuevos en la historia. Sí, y ahí quiero destacar algo, porque yo resalto la figura de algunos caciques que considero fueron personas importantísimas para el desarrollo del país. Sin embargo, la historia los tiene como el cacique, ¿no? El cacique anónimo, el indio anónimo. Uno va a Puerto Madryn, por ejemplo, y ve el monumento que hay al indio y es el monumento al indio. Pero no es el nombre del cacique al cual se le tiene que rendir tributo. Y eso quiero yo destacar en el libro, ¿sí? Tenían nombre y tenían una cara propia. ¿Sí? Eso pasa a lo largo y a lo ancho del país, de encontrar el clásico monumento al indio, es como decís vos, anónimo, sin nombre, no se sabe quién es, de quién sacaron esa figura, esos rasgos, pero nunca tiene nombre. Y vos encontraste nombres muy importantes. Sí. Algunos yo los llamo príncipes, otros como Juan Calfucurá tenía el rango de gobernador. Muchos en este proceso de asimilación, que ellos entendieron que era necesario e inevitable, llegaron a ser oficiales del ejército, pero sí, personas muy destacadas. Y que había también un modo de vida, de comercio, de estrategias, de conveniencias, como decías vos. No era simplemente una visión como la que nos enseñaban, ¿no? El indio que no pensaba, que el indio bruto y nada más. La historia nos indica que era muy distinto y acá vos te metés en cada capítulo con
poniendo la lupa en determinados episodios. ¿Cuáles fueron esos loncos o esos caciques que más te marcaron? Bueno, nombrabas a Calfucurá, Sí. entre otros. Sí, bueno, Calfucurá yo creo que fue quizás uno de los caciques más importantes porque llegó a imponer hasta una forma de gobierno. También destaco mucho a Sayhueque, Inacayal, Casimiro Biguá, Yanquetruz, un cacique que murió muy jovencito. Muchos que, bueno, han tenido un papel importantísimo, ¿sí? Importantísimo. Casimiro Biguá, un cacique que sabía varios idiomas y era hasta, si se quiere, un diplomático porque recibía a gente ilustre, a espías ingleses, a misioneros anglicanos, personas, la verdad, muy, muy destacadas. ¿Dónde estaba la ubicación de Casimiro Biguá? Bueno, es una buena pregunta. A mí siempre me surgió la duda. Él estaba en la bahía de San Gregorio, por lo que puedo entender, era en la provincia de Tierra del Fuego. Ahí es donde él tenía sus toldos, pero en realidad, como muchos de los caciques, se movían, ¿no?, por toda la Patagonia y de alguna manera cumplía con su función de gobernante de esas tierras, ¿no? Claro, el liderazgo por un lado, el nomadismo por otro, sí. Algo que no se pudo entender con la llegada del alambre y de esto de repartir las tierras, y que vos lo resaltás muy bien a eso, porque hablás también de este despojo, de las primeras naciones de aquí y del sur, y ese desparramo que lleva también a este tiempo de hoy. ¿Cuál es la historia que más te conmueve de todos los... ¿Cuántos capítulos tiene el libro? Tiene algo de 20, 30, no, ¿no? Más 30 y algo. Pero hay historias muy conmovedoras que seguramente a vos te marcaron, te conmueven. Sí, hay una que, y fíjate vos, que justamente es narrada por un colono galés, ¿sí? John Evans, que es uno de los capítulos, se refiere a los campos de concentración que había. Y quizás campo de concentración lo asociamos al tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin embargo, en la Argentina tuvimos campos de concentración y allí había muchos indios que estaban encerrados en un lugar alambrado, ¿sí? Era realmente un campo de concentración. Y en este capítulo, este colono galés, había desde su infancia entablado amistad con un niño tehuelche, porque en ese entonces el tráfico entre las comunidades era muy, muy frecuente, ¿no? Mucho intercambio de productos. Y este colono galés, en una oportunidad que tenía que ir hasta Carmen de Patagones, en el viaje descubre este campo de concentración y llega a encontrar a este joven con quien había entablado amistad de chico, ¿no? Y es uno de los pasajes más dolorosos del libro para mí, ese encuentro, y que este colono lo escribe en su diario, ¿sí? Y yo rescato esos párrafos de su diario personal para contar la dolorosa experiencia de este colono, ¿no? Claro, que fue en Balcheta, si mal no recuerdo, en Balcheta, donde había varias familias, sí. Y como lo cuenta Evans, es también muy fuerte, porque es su amigo de la infancia del otro lado del alambre, viviendo una realidad atroz, y creo que ni Evans se imaginaba el destino que iban a tener todas esas familias, como la de Inacayal, que también lo citas en un capítulo. Sí, la de Inacayal es muy doloroso porque él había recibido a Francisco Moreno, el famoso Perito Moreno,
lo había recibido muchas veces en sus tierras, le había servido de anfitrión, lo había guiado por las tierras y había desarrollado lo que Inacayal pensaba que era una amistad sincera. Pero cuando he llevado a la isla Martín García, un presidio que se había convertido en ese entonces, Francisco Moreno lo va a buscar, lo rescata, lo digo entre comillas, pero para llevarlo a él y a su familia al Museo Nacional de Ciencias Naturales de La Plata, que jamás Inacayal ni ningún cacique estaba en condición de vivir en un edificio como el Museo Nacional. Y los días que pasa ahí son realmente difíciles de contar. Me costaba mucho encontrar las palabras para ese capítulo, un capítulo que ya desde el comienzo del libro lo venía tratando de imaginar. Un cacique que termina perdiendo la cordura. Perdiendo a su familia, perdiendo la cordura y encima como pieza viviente, dando vueltas, ¿no?, con su familia y viendo también cómo las iba perdiendo e iban pasando del otro lado de una vitrina. Una historia parece de ficción, pero que fue y ocurrió aquí nomás cerca, en La Plata, la figura de Inacayal y de sus mujeres. Y también todo este camino que vos hiciste reconstruyendo tu propia historia, yendo a las tolderías y a poner la lupa en las tolderías también. ¿Qué pasó cuando terminaste este libro? ¿Qué pasó con tu visión hacia el pasado, tanto de tu propia historia como de la historia de nuestro país? Sí, vos sabés que cuando termino el libro yo encuentro unos hechos que suceden en la localidad de Los Toldos, que son muy actuales, son de hace... Cuando yo termino el libro, eso tenía unos pocos años, de un reclamo de tierras de la comunidad Coliqueo en Los Toldos, donde siguen reclamando las tierras que... Yo digo, pero parece que la historia no terminó, ¿no? Y realmente eso me produjo una sensación bueno, el libro todavía no terminó de escribirse, la historia continúa. Continúa, se repite, cíclica, y es siempre necesario tener distintas miradas, distintos escritos, relatos, como esta novela que acabas de publicar y que presentaste en la Feria del Libro, y que espera a muchos lectores para introducirse y tener un granito más sobre nuestra historia argentina. Alberto Mar, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que quieras agregar? No, gracias. Gracias, Karina, por esta oportunidad. Como vos decís, me gustaría que este libro sirva para el debate, para la conversación, para la discusión en buenos términos acerca de esta parte de la historia de nuestro país que quizás no es tan visibilizada, pero creo que es una parte muy importante. Muchísimas gracias. Por nada.